Venezuela, el país latinoamericano con mayores reservas internacionales. Venezuela siempre ha estado en el foco de las noticias internacionales debido a su gran crisis económica, política y social. Sin embargo, este gran país tuvo su época dorada, llegando a ser una de las economías más fuertes de Latinoamérica, que le llevó a tener grandes reservas internacionales, gracias al auge petrolero, grandes inversiones de infraestructura y su excelente política económica en el pasado. Sin embargo, muy pocos saben que aún teniendo la gran crisis actualmente y el gran éxodo de su población hacia el extranjero, Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas internacionales de Latinoamérica. Quédate y descubre el pasado económico de Venezuela y el presente que lo llevó a tener estas grandes reservas internacionales. Seguro te preguntarás, ¿qué son las reservas internacionales? Bueno, aquí te ponemos en contexto. Las reservas internacionales son los activos líquidos que un país posee en moneda extranjera y que son utilizados para respaldar su moneda nacional, pagar deudas externas y cubrir los desequilibrios de su balanza de pagos. En el caso de Venezuela, ha logrado tener la mayor reserva internacional de Latinoamérica, debido principalmente a sus vastos recursos naturales, en especial petróleo. El auge económico de Venezuela. La economía de Venezuela, en la década de los 80, era una de las más prósperas de América Latina. Durante ese periodo, el país logró convertirse en el mayor tenedor de reservas internacionales de la región y experimentó un crecimiento económico significativo. Sin embargo, para comprender cómo alcanzó este estatus, es necesario analizar algunos factores claves que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, es importante tener en cuenta el papel fundamental que desempeñó la industria petrolera en el desarrollo económico de Venezuela en los años 80. El país es reconocido mundialmente por ser uno de los principales exportadores de petróleo y durante ese periodo experimentó un boom petrolero que contribuyó en gran medida a su crecimiento económico. El país aumentó significativamente su producción y exportación de petróleo, beneficiándose de los altos precios del crudo en esa época. Esto generó importantes ingresos para el gobierno venezolano y le permitió acumular grandes reservas internacionales. Además del petróleo, Venezuela también se destacó en la producción y exportación de otros productos básicos, como el hierro, el aluminio y el acero. El país tenía fuerte base industrial en ese momento, lo que contribuyó a su crecimiento económico y a su posición como una de las principales economías de América Latina. También durante los años 80, Venezuela se embarcó en grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, aeropuertos, puertos y plantas de energía. Estas inversiones mejoraron la conectividad y facilitaron el comercio tanto a nivel nacional como internacional. Esto contribuyó aún más al crecimiento económico y a la acumulación de reservas internacionales en el país. La estabilidad política y social también jugó un papel crucial en el desarrollo económico de Venezuela en los años 80. Durante este tiempo, el país disfrutó de una relativa estabilidad política y social, lo que generó un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico. Esta estabilidad aseguró la confianza de los inversores y permitió la implementación de políticas a largo plazo para impulsar el desarrollo económico. Ahora que sabemos cómo fue Venezuela en el pasado, ¿qué llevó a tener grandes reservas internacionales? Veamos cómo es la economía venezolana en la actualidad y sus reservas. Las reservas internacionales de Venezuela han sido históricamente altas gracias a la exportación de petróleo y a los altos precios que ha alcanzado este commodity en el mercado internacional. Durante la década de los 70 y los 80, el país experimentó un auge petrolero que le permitió acumular una importante cantidad de reservas internacionales. En ese entonces, Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y disfrutaba de una economía expansiva. Sin embargo, a partir de los años 90, la situación económica del país comenzó a deteriorarse debido a una serie de crisis políticas, sociales y económicas. La caída del precio del petróleo en el mercado internacional, sumando a la mala gestión económica de los gobiernos sucesivos, provocaron una disminución de las reservas internacionales de Venezuela. Además, las políticas de control de cambio impuestas por el gobierno complicaron aún más la situación, generando un mercado paralelo de divisas que afectó a las reservas internacionales. A pesar de estos desafíos, Venezuela ha logrado mantenerse como el país con las mayores reservas internacionales de Latinoamérica. Gran parte de ello se debe a la política de nacionalización de la industria petrolera, implementada por el gobierno venezolano, que le ha permitido controlar directamente los ingresos provenientes de la exportación de petróleo. Estos ingresos son utilizados para fortalecer las reservas internacionales y financiar programas sociales y de infraestructura en el país. Otro factor que ha contribuido a la acumulación de reservas internacionales en Venezuela es la relación comercial con otros países, en especial China. Durante los últimos años, Venezuela ha establecido acuerdos financieros con China que han permitido recibir préstamos en moneda extranjera a cambio de futuros envíos de petróleo. Estos acuerdos han ayudado a aumentar las reservas internacionales y a obtener financiamiento para proyectos de desarrollo en el país. Sin embargo, a pesar de contar con una alta
alta cantidad de reservas internacionales, Venezuela ha enfrentado una profunda crisis económica en los últimos años. Y es que más del 45% de sus reservas internacionales se encuentran en el Banco del Reino Unido congeladas. La mala gestión económica, la corrupción, la caída de los precios del petróleo y las sanciones internacionales han llevado al país a una situación de hiperinflación, escasez de productos básicos y deterioro de los servicios públicos. Debido a esto, las reservas internacionales también se han visto afectadas y han disminuido considerablemente. En conclusión, las reservas internacionales de Venezuela han sido históricamente altas gracias a la exportación de petróleos y a los altos precios que ha alcanzado este commodity en el mercado internacional. Sin embargo, la mala gestión económica y la crisis que atraviesa actualmente el país han afectado negativamente las reservas internacionales. A pesar de ello, Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas internacionales de Latinoamérica, aunque su situación actual amerita una atención especial para poder superar la crisis y recuperar su estabilidad económica. ¿Qué opinión tienes acerca de estos datos? ¿Crees que deberían descongelar las reservas internacionales de Venezuela? Déjanos tus comentarios, comparte el video y no olvides suscribirte para más contenido.